Organización. Huesos. Un esqueleto se compone de huesos, cartílagos y articulaciones. Los huesos son órganos compuestos de tejidos rígidos y resistentes. Sus funciones son las de dar forma a nuestro cuerpo y mantenerlo erguido. Hay tres tipos de huesos: planos, cortos y largos. Los huesos planos, como bien nos define su nombre, son planos. Esto no significa que tengan la apariencia de una tabla de surf, sino que tienen una superficie lisa y plana diferente al resto de los huesos. Los huesos del tórax se componen de 24 costillas y el esternón. Este último une las costillas en la caja torácica. Los huesos cortos, que se encuentran en las manos y en los pies, también son huesos cortos las vértebras de la columna vertebral. Estos son básicamente cúbicos. Los huesos largos, como bien define su nombre, son alargados. Sus extremos se llaman epífisis y el centro se llama diáfisis. En el segmento del tronco encontramos el esternón, que mide unos 10 centímetros y se ubica en la caja torácica, y la séptima costilla, que mide 24 centímetros. Sistema óseo o esqueleto. Los huesos se unen a través de las articulaciones. Estas hacen posible que los huesos puedan moverse. A continuación vamos a hablar de las distintas articulaciones que hay. Articulaciones móviles, estas permiten que el movimiento sea amplio: la cadera, la rodilla, el hombro y el codo. Articulaciones semimóviles, también llamadas anfiartrosis. Estas disponen de un cartílago duro pero flexible, permiten que el movimiento sea algo más escaso pero no menos importante, ya que permiten el encorvamiento de la espalda, como es el caso de las articulaciones que se encuentran entre las vértebras. Articulaciones fijas, también llamadas sinartrosis. Estas no permiten el movimiento. Su función principal es la de proteger ciertos órganos, por ejemplo las costillas, caja torácica o el cráneo. Gracias a las articulaciones podemos mover nuestro cuerpo. Sigamos hablando de los elementos que hacen posible el movimiento de nuestro cuerpo. Las articulaciones tienen que ir sujetas de otros elementos sin los cuales ellas no podrían llevar a cabo su tarea. Hablamos de los ligamentos y los cartílagos. En el segmento del tronco no vamos a encontrar cartílagos, pero lo que sí vamos a encontrar son ligamentos. El ligamento es un tejido formado por tiras resistentes y que se unen a los huesos donde se ubican las articulaciones móviles o semimóviles, como la columna vertebral. Músculos. Los músculos son órganos que se estiran, se contraen y se relajan. Estos están formados por fibras musculares, las cuales están compuestas de células musculares. El sistema muscular. Los músculos están clasificados según su forma. Los músculos aplanados son planos. Algún ejemplo serían los abdominales. Los músculos fusiformes son alargados, por ejemplo los bíceps, y los músculos orbiculares tienen forma de aro, la boca, por ejemplo. Y músculos voluntarios e involuntarios. Los músculos voluntarios también pueden denominarse músculos esqueléticos y son músculos que forman parte de nuestro aparato locomotor. Estos son los que se contraen voluntariamente, están adheridos al hueso por tendones, como hemos comentado antes. Y los músculos involuntarios son los que contraen involuntariamente. Estamos hablando de los órganos internos, como puede ser el músculo cardíaco o el estómago, entre otros. Clasificación. Músculos de la región posterior del cuello o de la nuca. Hay 3 capas de músculos en la nuca. Todos ellos mantienen el tono de la nuca y posibilitan el cuello erguido. Capa superficial, trapecio. Capa intermedia, a continuación de la capa profunda de músculos de la espalda. Capa profunda, músculos suboccipitales. Músculos de la región posterior del tronco o músculos de la espalda. La espalda o zona posterior del tronco está muy protegida por varias capas de músculos superpuestas. Se actúan por separado los músculos de cada lado, rotan o flexionan la columna vertebral hacia ese lado. Se actúan a la vez los músculos de ambos lados, extienden la columna y mantienen la posición erecta del cuerpo. Capa superficial, trapecio. Capa intermedia, dorsal ancho, serrato mayor y serratos menores. Capa profunda, formada a su vez por 3 capas de músculos. Músculos del tórax, cutáneo del cuello o platysma. Es el músculo encargado de dar su forma característica al cuello y a la parte superior del tórax. Pectorales, intercostales. Músculos del abdomen. Pared abdominal posterior, cuadrado lumbar, transverso del abdomen. Pared abdominal superior, diafragma. Pared abdominal anterior y lateral, músculos planos del abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. Recto anterior del abdomen. Los músculos rectos del abdomen son 2 músculos verticales de la pared abdominal anterior. Flexionan la región lumbar y participan en la expiración intensa y forzada. Músculos que participan en la respiración. Músculos que participan en la inspiración. El diafragma es el músculo principal en la inspiración. Otros músculos son los serratos menores superiores, que elevan las costillas superiores, los escalenos, que elevan el primer y el segundo par de costillas, y los intercostales externos,
que elevan el resto de las costillas, entre otros músculos. Músculos que participan en la expiración. Los músculos que participan en la expiración, como los intercostales internos, que descienden y aplanan las costillas, entre otros. El movimiento del tronco es mediante movimientos articulares, tales como flexión, extensión, lateroflexión o inclinación lateral y rotación. Se divide en 3 tipos. Abdominal, donde podemos encontrar 2 tipos de contracciones, tal como voluntaria e involuntaria. La voluntaria, como su nombre lo dice, es por mérito propio para realizar acciones que involucren el movimiento de este, tal como ejercicios que trabajen el abdomen, entre otros. Involuntaria es llamada defensa abdominal, ya que es la contracción involuntaria de los músculos abdominales cuando el médico palpa el abdomen, mostrando cierta defensa, rigidez y rebote. Pélvica. Esta presión o contracción constante sirve para el reposo y la integridad de la fascia. Se presenta la contracción involuntaria cuando se ve afectada por medios externos, tales como la tos o estornudos. Se contrae como mecanismo de reacción fisiológico para mantener el soporte de los órganos pélvicos. Espalda. Los movimientos de la espalda se dan por músculos que están conectados, sin embargo, ciertas contracciones no se dan involuntarias, ya que se suele mantener un control total al estar en un estado de conciencia alerta. Se han involucrados músculos espinales, plano medio profundo, serrato mayor, músculo del trapecio y músculo dorsal ancho. El tronco tiene como referencia vertical su construcción a la columna vertebral, teniendo una disposición estructural característica sin ocupar la parte central, sino la parte posterior, que es dinámica. De aquí que la columna vertebral se encuentra sometida a duro trabajo sistemático y continuo. Aunque no lo parezca, el tronco realiza varios movimientos típicos y comunes que son necesarios para el día a día. Uno de ellos, y el más común, es la flexión del tronco. En este movimiento, el cuerpo de la vértebra suprayacente se inclina y desliza ligeramente hacia adelante, disminuyendo el espesor del disco en su parte anterior y aumentando en su parte posterior. En este movimiento se genera una carga comprensiva en la porción anterior del disco y una carga de tensión en la pared posterior del anillo fibroso. Con la flexión llega la extensión del tronco, que son los movimientos dados entre 2 segmentos adyacentes que se alejan aumentando el ángulo entre ellos. Este movimiento devuelve el tronco a la posición anatómica después de haberse flexionado, o que produce un movimiento hacia atrás de la columna. Los músculos que participan en este movimiento son el cuadrado lumbar y el erector de la columna. Otro de los movimientos típicos del tronco es la lateroflexión o inclinación. Durante este movimiento, el núcleo pulposo se desplazará hacia uno de los 2 lados. En el lado convexo, las carillas articulares se separarán, y en el lado cóncavo las carillas articulares se comprimirán. No debemos olvidar que en condiciones normales el movimiento de lateroflexión del tronco lleva asociado a un movimiento de rotación. Por último, tenemos este último movimiento, la rotación, que consiste en movimientos o giros de un segmento alrededor de su eje. El movimiento rotatorio de la columna se encuentra en el plano horizontal. La rotación del tronco se produce hacia la derecha o a la izquierda. Se efectúa a nivel del raquis torácico y es más fácil cuanto más coincida el centro de rotación de la vértebra con el centro del disco. Las costillas solidarias, a la vez con las otras costillas, con las vértebras y el esternón, suelen limitar este movimiento. Tipo de región muscular. En el tronco las regiones son dorsal, pectoral, abdominal y perineal. El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del cuerpo y producir calor. Los músculos se insertan en los huesos mediante los tendones. Por otra parte, los músculos están formados por tejidos blandos y elásticos, lo que les permite estirarse y contraerse. Podemos encontrar trapecio, que este es un músculo superficial. Juntos, los de ambos lados forman un trapecio, de ahí su nombre. Sus fibras superiores elevan el hombro. Sus fibras medias llevan la escápula hacia atrás y sus fibras inferiores descienden el hombro. Su parálisis produce la caída de los hombros. También encontramos el dorsal ancho, que son 2 músculos superficiales. El dorsal de cada lado aproxima el húmero al cuerpo, lo rota hacia adentro y lo extiende atrás, y por tanto interviene en las actividades de remar, nadar, etc. Los dorsales anchos de cada lado, al actuar juntos, elevan al cuerpo, acercándolo a los brazos al trepar o al escalar. El cuadrado lumbar son 2 hojas musculares cuadriláteras que están situadas en cada lado de la pared posterior del abdomen y fijan el 12 par de costillas, manteniéndolas bajas contra la tracción que ejerce el diafragma cuando se contrae en 15 en la inspiración o se relaja en la expiración. Si actúa solo el de un lado, flexiona el tronco hacia ese lado, y si actúan los 2 de ambos lados, extiende la región lumbar de la columna vertebral y esto le da estabilidad. También encontramos diferentes músculos abdominales como el recto abdominal,
abdominal, que este es el principal músculo que le da la sensación de tener el vientre trabajado y su función principal es la de flexionar el tronco. El oblicuo externo es un músculo abdominal que va desde las últimas 8 costillas a la cresta ilíaca desde su región exterior. El oblicuo interno realiza inclinaciones y rotaciones, pero en ambos casos hacia el mismo lado. En este caso, si contraes el oblicuo interno derecho, la rotación será hacia la misma derecha. El músculo transverso abdominal es profundo y no tan visible. Su tarea es la de sujetar las vísceras y varias funciones del organismo como toser y defecar. El cuadrado lumbar, su función es la de flexionar columna hacia los laterales, extenderla y mantener la posición erecta. También ayuda a la exhalación forzada, tos y estornudo. Las uniones tendinosas están formadas por fibras de colágeno que cuando no están sometidas a tensión son ligeras y onduladas, lo que permite amortiguar la transición de las fuerzas a los huesos. Son tubos conductores llenos de líquidos. Están situados donde los tendones tienen que girar o pasar sobre los salientes huesos. De esa forma se evita que el moverse de los tendones rocen con los tejidos circundantes. Estas están sujetas con ligamentos. Los ligamentos son conexiones de tejido conjuntivo entre dos huesos que ayudan a estabilizar la articulación. En general son poco elásticos, lo que significa que estos laxos se desgarran cuando se tienen excesivamente. La sacrolumbar y dorsal largo son extensores de la columna vertebral. Tienen una contracción simultánea y movimiento de rotación e inclinación lateral de la columna cuando se contraen aisladamente. El dorsal largo tiene la masa común y asciende verticalmente. La escápula u omóplato se ubica en la parte posterior o dorso lateral del tórax, conecta con el húmero y con la clavícula, y forma la parte superior de la cintura escapular. Y al último tenemos el trapecio, que es un músculo situado en la región posterior del cuello y del tronco. Su nombre es por su forma aplanada, que le ha hecho comparar a una mesa. Su inserción tendinosa tiene una porción descendente, un tercio más lateral de la clavícula. Su porción transversa, acromito junto con la clavícula y espina de la escápula, y porción ascendente, espina de la escápula. Tipo de articulaciones. Las articulaciones permiten el movimiento de esos huesos en relación unos con otros. Las articulaciones es una estructura que pone en contacto dos o más huesos mediante un tejido más o menos blando que permite al esqueleto rígido adoptar distintas posturas. Aunque existen varios tipos de articulaciones, todas tienen los siguientes elementos. Superficie articular, que esta es una zona de contacto entre los huesos. Cartílago articular, es un tejido que recubre la superficie articular. Ligamentos articulares, conjunto de fibras que unen un hueso con otro, reforzando la articulación. Ahora, las articulaciones semimóviles o anfiartrosis son aquellas que permiten cierta movilidad. Los huesos de las articulaciones no entran en contacto. Entre ellos se localiza una estructura denominada fibrocartílago de unión. Todo ello tiene como elementos de sujeción a los ligamentos, que están formados por un tejido conjuntivo fibroso. Un ejemplo claro lo encontramos en la columna vertebral. Las vértebras se encuentran separadas por discos invertebrales que confieren cierta movilidad, pero todo el conjunto de vértebras, discos y ligamentos permiten los movimientos de flexión, giro o extensión de la columna. En la columna vertebral encontramos articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, siendo en el sector cervical donde las articulaciones sinoviales adquieren gran importancia. Las articulaciones del tórax son muy importantes porque permiten el movimiento de las costillas y del esternón durante la respiración. Entre otras se distinguen las articulaciones esternocostales y las articulaciones costovertebrales. En la pelvis, su estructura posee algunas características diferenciales en el hombre y en la mujer. Es más ancha en las mujeres para poder albergar al feto durante la gestación y posee un estrecho inferior más amplio para facilitar el parto. Podemos encontrar dos articulaciones sacroílicas que unen cada ilíaco con el hueso sacro, constituyen diartrosis. Una sínfisis del pubis que une por delante las dos ramas púbicas del coxal, formando una anfiartrosis mecánica, y una articulación sacrocoxígea que une el hueso sacro con el coxis, que para algunos autores se corresponde con una artrodia. Proporcionan sostén a nuestros cuerpos y ayudan a darles forma. Aunque sean muy ligeros, los huesos son lo bastante resistentes como para soportar todo nuestro peso. Los huesos también protegen los órganos de nuestros cuerpos. El cráneo nos protege el cerebro y conforma la estructura de la cara. La médula espinal, un canal de intercambio de mensajes entre el cerebro y el cuerpo, está protegida por la columna vertebral. Las costillas forman la caja torácica que alberga el corazón y los pulmones en su interior, y la pelvis ayuda a proteger a la vejiga, parte de los intestinos y, en las mujeres, los órganos reproductores.
Los huesos almacenan calcio, que pueden liberar en el torrente sanguíneo cuando esta sustancia es necesaria en otras partes del cuerpo. Las cantidades de algunas vitaminas y minerales que ingerimos, sobre todo la vitamina D y el calcio, afectan directamente a la cantidad de calcio que almacenamos en nuestros huesos.